Bueno, bienvenidos a un nuevo encuentro de Fundido a Negro. En esta oportunidad nos acompañan Olivier Norek, autor francés. Tenemos su primera novela traducida al castellano, Efecto Dominó. Es la tercera entrega de una saga del comisario, el capitán Víctor Costa. Y Liliana Escliar, con su primera novela de género negro, Los motivos del lobo. Liliana quedó finalista este año del premio Silverio Cañadas en la Semana Negra de Gijón. Esta es su primera novela de género negro, pero no es su primera novela, ella escribió antes y aparte tiene toda una trayectoria como guionista. Entre otras series, trabajó en Mujeres Asesinas, que fue un gran éxito de los últimos años. Olivier quedó ganador como mejor novela negra europea en 2016 con Efecto Dominó. Dos autores contemporáneos que abordan el género negro, el polar, como dicen los franceses. Dos novelas que juegan con diferentes formas de narrar una historia, diferentes, las dos pueden incluirse en la lógica de las sagas. Las dos tienen que ver con lo institucional, o sea, rozan lo institucional en algún momento en sus ficciones. La idea es que conversen hoy entre ellos con nosotros y ver las particularidades del género en esta nueva generación de narradores. No sé quién... Bueno, vamos a empezar con Olivier. Me gustaría hablar de la situación del neopolar, o sea, de los nuevos autores de la que vos formás parte. Olivier tiene una particularidad también, que es que antes de dedicarse a escribir género negro, ejerció durante 18 años como policía. Entonces, conoce de primera mano el mundo que está narrando. Empecemos con esto y después vamos ampliando. Le polar est totalement démocratisé. Quand tu es scientifique, tu peux écrire des polars de scientifique. La novela policial está completamente democratizada. Cuando sos científico, puedes escribir una novela de científicos. Si tu es psychologue, tu écris un polar de psychologue. Si sos psicólogo, escribís una novela policial de psicólogos. Moi, j'ai utilisé les 18 années que j'ai passées dans le département le plus dangereux de France. Yo utilicé los 18 años que pasé en el departamento policial más peligroso de Francia. Pour nourrir mes romans, ce qui fait que les romans que j'écris sont des romans qui sont 100% des policiers, puisque c'est exactement comme ça qu'on travaille, exactement comme ça qu'on enquête. Usé esos años para alimentar mis novelas porque es exactamente así como se trabaja, como se investiga. Et même si je compulse plusieurs enquêtes qui ont déjà existé, tout ce que vous allez lire, ce sont des faits réels, des faits divers réels, des choses qui sont passées. Todo lo que van a leer en mis libros son hechos reales, hechos policiales que ocurrieron de verdad. C'est un contrat que je passe avec le lecteur. Ese es un contrato que yo establezco con el lector. Beaucoup d'auteurs de romans policiers, par exemple, s'ils veulent un résultat ADN, ils l'ont dans l'après-midi. Moi, je sais que ça prend 5 jours, donc je m'impose d'attendre 5 jours dans mon roman. Alors évidemment, le lecteur va pas attendre 5 jours. Muchos autores de policiales, por ejemplo, quieren que el resultado del ADN esté en algunas horas. Yo sé que eso lleva 5 días, así que me comprometo a que en mi novela transcurran esos 5 días. Donc voilà, j'utilise uniquement les choses réelles dans mes romans policiers, ce qui fait que l'intérêt aussi, c'est de déplacer l'importance de la violence. El interés entonces de mis novelas consiste en desplazar el lugar de la violencia. Comme les faits sont des faits réels, como los hechos son hechos reales, j'ai pas besoin de monstres qui dévorent des gens ou qui arrachent des têtes. No necesito monstruos que devoren gente o que arranquen cabezas. Dans mes romans, déjà, une simple gifle, c'est la fin de la société, c'est la fin de la conversation, c'est le début du chaos. En mi novela,
una mera cachetada es el fin de la sociedad, el fin del diálogo y el comienzo del caos. C'est pas une violence de plaisir, c'est une violence de témoignage. No es una violencia de placer, sino de testimonio. Et ce concept de témoignage s'inscrit totalement dans ce qu'on appelle le roman noir, Y este concepto de testimonio se inscribe totalmente en lo que se llama la novela negra, parce que justement ce témoignage il est sociopolitique. porque justamente ese testimonio es sociopolítico. Et c'est d'ailleurs assez intéressant qu'on ait créé ce mot sociopolitique, puisque Yes. ça veut dire les mêmes choses. Interesante que se haya creado ese término sociopolítico porque en realidad quiere decir lo mismo. Socio, la société, Socio es la sociedad et politique en grec, polis, qui y veut dire le vivre político ensemble, en donc la griego société. polis, vivir juntos, o sea, la sociedad. Donc ces romans policiers se libèrent de ce qui était la seule chose importante, c'est-à-dire la traque d'un assassin, d'un criminel, en fait la traque d'un monstre. Estas novelas se liberan entonces de eso que consistía en lo que consistía la novela policial, que era la persecución de un monstruo. Et maintenant, on a besoin de plus, on a besoin que ça s'intègre dans un discours sociopolitique. Ahora necesitamos más, necesitamos que eso se incorpore a un discurso sociopolítico. Et parce que le sujet est sociopolitique, en fait, il est très très proche du lecteur, parce que ce sont des sujets qui le concernent. Y porque el tema es sociopolítico, es muy cercano a los lectores porque son temas que lo atañen directamente. J'ai l'impression que dans la littérature blanche, Tengo la impresión de que en la literatura blanca l'auteur se dit d'abord, je vais raconter mon histoire, une histoire qui me concerne, et j'espère que le lecteur va l'apprécier. el autor piensa, voy a contar mi historia y la voy a contar a mi manera y espero que le guste al lector. Alors que l'auteur de romans policiers, Mientras que el autor de la novela policial, le premier mot qu'il écrit sur la page, la primera palabra que escribe en la página il est déjà dirigé pour le ya lecteur, está dirigida al lector. parce qu'il va y avoir un jeu de chat et de souris Porque entre va a le haber- lecteur et l'auteur. Va a haber un juego de persecución entre el autor y el lector. Et donc le moteur principal de l'auteur de romans policiers, El motor principal entonces del autor de novelas policiales c'est le lecteur. es el lector. C'est la première personne à laquelle on pense quand on écrit et pas à nous-mêmes. Es la primera persona en quien uno piensa cuando escribe y no piensa en uno mismo. Contanos vos, Liliana, cómo llegás a la literatura policial. Y bueno, ya que estamos hablando de persecuciones y de casos reales, podés hablarnos también de mujeres asesinas y de las persecuciones de los motivos del lobo. Bueno, gracias por la invitación primero. Primero, gracias por la invitación. aussi, pardon. Ah, no. Y, Me había olvidado, gracias también. no, primero tengo que decir que acá la novela del señor es increíble, hay que decirlo. Pero, y es muy diferente, porque desde este lugar del océano escribimos muy diferente. Nosotros no podemos usar policías, no usamos policías porque nuestra policía está muy mal vista. Coincidimos en que contamos la sociedad en la que vivimos y a diferencia de Olivier, yo sí elegí un monstruo, no porque el chiste fuera la persecución del monstruo, sino porque lo que quise hacer fue que este monstruo encarnara el mal, porque la pregunta que yo me hacía todo el tiempo es ¿qué pasa si el mal te elige? Si arbitraria, o sea, hurgar en la arbitrariedad del mal. ¿Qué pasa si el mal te elige y no sabes por qué y de pronto sos la víctima? Soy de las que pueden decir que el ADN se resuelve en media hora. Investigo muy poco porque me divierte el juego. En Los motivos del lobo es un juego de gato y ratón en el que el lobo se llama el lobo por el poema de Rubén Darío, en el que Rubén Darío le pregunta al lobo por qué es tan malo, ¿no? O sea, siendo una criatura de Dios, ¿por qué haces estas guachadas? Y bueno, la novela trata de contestar eso. ¿Cómo es que alguien es tan malo, malísimo? Lo curioso es que muy poco tiempo después las noticias alcanzan y sobrepasan el horror de la novela. Las noticias del diario alcanzan y sobrepasan el horror de la novela. Porque bueno, de nuevo, escribimos en el lugar que vivimos y con lo que somos. Entonces, este juego de gato y ratón, el lobo le envía a Parodi, que se llama Parodi por la obra de Borges y Bioy, le manda enigmas en clave literaria. O sea, en realidad no es enigma, le manda la agenda de sus crímenes en clave literaria.
Y Parodi tiene que desentrañarlos y como en la vida misma, frente al mal, casi siempre llega tarde, además. No es un héroe, no es un héroe, es un adorable perdedor también. Bien. ¿Está bien? Está perfecto, Liliana. En la novela Efecto Dominó aparece, o sea, tiene un rol central, una cárcel. Olivier presenta un distrito que está dividido en dos, la mitad del distrito lo ocupa una cárcel muy particular y la otra mitad es el espacio ciudadano de ese distrito. Me interesaba conversar sobre el sistema carcelario, sobre cómo ve él el sistema carcelario y cómo lo vio en sus años de policía. Tout d'abord, je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit, parce que justement, le monstre, il est passionnant. Primero quisiera decir algo en alusión a lo que dijiste vos. Il est le reflet du héros. El monstruo es algo apasionante, es el reflejo del héroe. Et même si ton héros est un loser, Inclusive si tu héroe es un loser, un perdedor, il a besoin de ce monstre pour exister. necesita ese monstruo para existir. Et moi, ce que j'aime chez le monstre, c'est de voir à quel point il peut être proche de nous et peut nous ressembler. Lo que me gusta a mí de los monstruos es hasta qué punto están cerca nuestro y se pueden parecer a nosotros. La chose qui me terrorise le plus, Lo que más me aterroriza c'est pas de voir quelqu'un découper en petits morceaux une femme ou de lui enlever les yeux, parce que c'est un monstre et il fait quelque chose de monstre. no es ver a alguien que está cortando a una mujer en pedacitos y se la está comiendo porque está haciendo algo monstruoso porque es un monstruo. Moi, ce qui me terrorise, A mí lo que me aterroriza c'est de voir un monstre se lever le matin et de préparer le petit déjeuner de son enfant et de l'amener à l'école. es ver a un monstruo que se despierta todas las mañanas, que toma el desayuno con su hija y la lleva al colegio. Et à ce moment-là, tu regardes le monstre et tu te dis que le monstre, il est pas si loin de toi. Porque ahí miras al monstruo y decís, no está tan lejos de mí. Donc sur les prisons, effectivement, j'ai fait une grande enquête sur les prisons. Alors d'abord, j'étais policier, donc les prisons, c'est quelque chose que je connaissais. Sobre las cárceles, sí, efectivamente hice una gran investigación al respecto. Las conocía porque fui policía muchos años. Mais j'ai essayé de trouver aussi les failles de ce système carcéral et pourquoi ça ne marche pas. Pero intenté encontrar las fallas de ese sistema carcelario y por qué no funciona. La prison n'est pas le meilleur des outils, mais c'est le seul outil qu'on a. La cárcel no es la mejor de las herramientas, pero es la única que tenemos. C'est un outil qui ne fonctionne pas, puisque 70% des gens qui sont en prison en France vont y retourner. Es una herramienta que no funciona porque el 70% de la gente que pasa por la cárcel en Francia vuelve a la cárcel en algún momento. C'est un peu comme si tu ouvrais une société et que tu présentais un projet, une voiture par exemple. Es como, por ejemplo, si una empresa presentara un proyecto de un auto et que cette voiture, elle explose 70% du temps. y ese auto el 70% de las veces explota. Donc ça ne marche pas. Mais Así que no funciona. Mais malheureusement, c'est le seul outil qu'on a pour neutraliser un criminel ou un délinquant. Es la única herramienta de la que disponemos para neutralizar a un delincuente o un criminal. Alors, qu'est-ce que devrait être une prison? ¿Qué debería ser una cárcel? Ça devrait être un lieu de totale égalité, de totale équité. Debería ser un lugar de completa igualdad y completa equidad. La délinquance et la criminalité, la base de la délinquance et de la criminalité, c'est la pauvreté, c'est aussi le fait de ne pas avoir. La base de la criminalidad y de la delincuencia es la pobreza, el hecho de no tener. Une sorte de jalousie. Es una suerte de celos. Je n'ai pas de voiture, je vole une voiture. Je No n'ai pas tengo d'argent, je vole une auto, banque. robo un auto. No tengo dinero, robo un banco. Je n'ai pas de femme, je prends cette No femme. tengo mujer, agarro a esta mujer. Dans une prison, si tout le monde est habillé pareil, En una cárcel, si todo el mundo estuviera vestido igual, si tout le monde mange la même chose, si todo el mundo comiera lo mismo, et si tout le monde est logé à la même y enseigne, si todo el mundo estuviera alojado en las mismas condiciones, alors on annule totalement le désir anulamos completamente el deseo de prendre. de agarrar del otro. Et donc on annule une grande partie de la délinquance. Se anula así una gran parte de la delincuencia. Et ensuite, ce temps qu'on passe en prison ne doit pas être un temps d'attente, Y luego el tiempo que se pasa en la cárcel no tiene que ser un tiempo de espera, mais un temps de réflexion sur sa prochaine réinsertion. sino un tiempo de reflexión sobre la próxima reinserción de la persona. Lire, se cultiver, passer un diplôme, Leer, educarse, rendir exámenes, apprendre un métier. aprender un oficio.
ce que sont réellement maintenant les prisons. Eso es lo que son realmente hoy las cárceles. C'est un endroit de totale Es injustice, un lugar de completa injusticia, où la violence règne, donde reina la violencia, où tout le monde n'a pas les mêmes avantages. donde no todo el mundo tiene las mismas ventajas. Certains ont des chambres seules, certains ont tienen de l'argent, cuartos certains solos, ont de la nourriture différente. Algunos tienen dinero, algunos tienen comida distinta. Et comme il n'y a aucun argent pour gérer ces gens à l'intérieur, Y como no hay ningún dinero para administrar esa gente en el interior, il n'y a aucun travail sur la réinsertion. no hay ningún trabajo en la reinserción de esas personas. Ce qui fait que le schéma, c'est quoi? C'est qu'il y a une personne qui va déraper El esquema entonces es el siguiente. dans un quartier, Hay una persona que delinque en un barrio, qui va faire un crime ou qui va être délinquant. va a cometer un crimen, un delito, On va le mettre dans une prison lo van a meter en una cárcel pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, durante 2 años, 5 años, 10 años, avec les gens les plus dangereux con la du pays. gente más peligrosa del país. Et une fois qu'il s'est bien envenimé et qu'il est encore plus violent Y que una vez que esa lorsqu'il persona est rentré, se envenenó bien y se hizo más violenta de lo que era antes, on va absolument pas s'occuper de sa réinsertion et on va le mettre au même endroit où il a dérapé. ahí nadie se ocupa de su reinserción y lo vuelven a meter en el lugar donde delinquió. D'où les 70% de récidive. De ahí el 70% de reincidencia. Bueno, da la sensación de que el sistema carcelario es bastante similar de los dos lados del charco. La diferencia entonces sería la percepción de la fuerza policial entre los autores de un lado y del otro. Es interesante porque Olivier en su novela plantea un cuerpo policial, o por lo menos un equipo de policías, carente de todos los modismos que estamos acostumbrados a ver en las series, en las películas. O sea, no hay ningún alcohólico, no hay ningún cocainómano, no hay... son profe... Hay un detective triste, pero... Claro, o sea, son profesionales de clase media, por ahí con el trabajo más riesgoso del planeta. Me interesa por ahí profundizar en esta concepción, porque vos también jugás con... En Los motivos del lobo lo que hay es 2 policías que dejaron de serlo, decepcionados por la fuerza. De hecho, el mayor parodia, repite las palabras de García Márquez cuando dice que hay órdenes que pueden darse pero que no deben cumplir, o sea, deben ser cumplidas. El rol de las fuerzas armadas y de la policía y de gendarmería, digamos, de toda la fuerza en nuestras dictaduras que empiezan hace mucho, desde los 30 hasta ahora, ha sido tan terrible que no hay manera de que nosotros confiemos en la policía. O sea, solo podríamos usar a la policía para pintarlos como corruptos, como lamentablemente son en su mayoría. De hecho, se sabe que cuando entran policías bien intencionados, no es, digamos, suele suceder que la misma fuerza los desplace o los mate en supuestos enfrentamientos. O sea, son otra banda armada. Y la verdad es que es una pena, porque para nosotros, para los autores de policial, es un problema a resolver. Claro. No tenés héroes. Sí, hay héroes. Son héroes más de cabotaje, más chiquitos. Son casi como nuestra sociedad, que está tan devastada que lo que queda es el tomarse de la mano uno a uno. O sea, no hay grandes estructuras que nos contengan. Y esto que pasa en la sociedad pasa en el policial, y de nuevo, escribimos lo que somos. Claro. Por supuesto, esa es la novela negra. Claro. Yo hace un rato, cuando lo entrevistaba a Olivier, le comentaba esta percepción reiterada en buena parte de los autores nacionales y latinoamericanos. Me gustaría indagar un poco en la percepción del crimen que tiene cada uno. Él, desde su literatura y su experiencia, y
vos con el trabajo que hiciste con Mujeres Asesinas, que marcó bastante en su momento. No, c'est parce que j'ai pas encore bien. No, porque todavía no entendí bien la pregunta. Acerca de la percepción del crimen. Digo, a mí me gustó mucho de la novela de Olivier, y le decía a Agustina que para mí el título Efecto Dominó es más acertado que el del original, porque o sea, todo el tiempo... Yo también. Todo el tiempo vemos en su novela que pequeñísimos detalles, o sea, un teléfono, el deseo de un teléfono que no se tiene, pequeños detalles, pequeñas mezquindades son lo que detonan grandes crímenes, esta cosa de o efecto dominó o de bola de nieve, ¿no? Que es y en ese sentido la percepción del crimen en Mujeres Asesinas es bastante diferente. O sea, porque una cosa es el crimen organizado, el crimen que puede, el lobo que es una especie de multitask del mal, y otra cosa es el crimen que comete una mujer que en general lo comete para defenderse de una situación de abuso, de violencia, de humillación, no porque Mujeres Asesinas haya sido todo el tiempo esto, pero ayer en el BAN más o menos yo calculaba que un 80% de los crímenes que suceden en ámbitos intrafamiliares y tienen que ver con cómo se macera esta humillación y este maltrato y hasta que explota y dice basta, digamos. Y también crímenes intrafamiliares no pasionales, porque no son ni románticos, ni explosivos, ni nada. O sea, estas mujeres llegan al crimen porque su oponente se lo ha trabajado, digamos, se ha esmerado, ¿no? Pero no, son crímenes totalmente distintos. Y en este momento que nos estamos enfrentando a lo que cuenta también Olivier, esta cosa que para nosotros todavía, o lo que cuenta Nico Ferraro en Cruz, o lo que cuentan muchos autores de las nuevas policiales, ¿no? La cosa de trata, de blancas, de narco, y todo junto, digamos. En tant qu'auteur, mais aussi pendant 18 ans en tant que policier. El hecho de haber trabajado sobre el tema como autor, pero durante 18 años como policía, me permet de découvrir, comme toi tu disais, me permite descubrir, como vos decías, que le crime, il est pas chez l'autre, il est pas ailleurs. Que el crimen no está en el otro o en otra parte. 80% dans les meurtres, dans les assassinats, en dans los les agressions asesinatos, sexuelles, en las agresiones sexuales, en las violaciones, 80% el 80% des mises en cause, des criminels, de los criminales font partie de ton propre forman environnement, parte del propio entorno soit de ta famille, de la familia soit des gens que tu connais. o de gente de allegados. Le crime, le monstre, c'est pas quelque chose qui vous attend au fond du bois El ou dans crimen- une ruelle mal éclairée. El crimen, el monstruo no es alguien que te está esperando al final del callejón o en el medio del bosque. 80% du crime, il est chez toi, El 80% de los crímenes está en tu casa dans ta maison ou aux portes de ta maison. o en las puertas de tu casa. Ce que j'aime aussi, c'est de voir que le crime ou le fait de déraper, Lo que me gusta también es que el crimen o el hecho de delinquir il est juste devant chacun de nous. está delante de cada uno de nosotros. On ne sait pas qui on va devenir à notre point de rupture. No sabemos en quién nos vamos a convertir cuando lleguemos a nuestro punto de ruptura. Quand nous sommes en danger ou quand les gens que nous aimons sont en Cuando danger, estamos en peligro nosotros o la gente que queremos. de quoi est-on capable? ¿De qué somos capaces en esos Est-ce momentos? qu'on est capable d'aller jusqu'au tabou du meurtre? ¿Somos capaces de pasar el tabú de la muerte? C'est pour ça que j'ai choisi une quinzaine de Por personnages. eso elegí a unos 15 personajes. La moitié sont des policiers, La l'autre mitad de moitié sont des ellos criminels. son policías, la otra mitad son criminales. Et je vais les pousser au fur et à mesure jusqu'à leur point de Y rupture. poco a poco los voy a ir empujando hasta su punto de ruptura. C'est pour ça que le titre du livre en français c'est Y Surtension. por eso el título del libro en francés es Surtension, que sería un exceso de tensión. C'est ça. Et on va découvrir que quand on amène tous ces gens jusqu'à leur point de Y rupture, descubrimos que cuando se lleva
lleva a toda esa gente a sus puntos de ruptura respectivos. Les salauds peuvent devenir des héros et les héros peuvent devenir des Los monstres. cabrones se pueden convertir en héroes y los héroes se pueden convertir en monstruos. Parce qu'en fait, on est tout ça en même temps. Porque somos eso en realidad, todo eso al mismo tiempo. Que tout ça, c'est dans le creux de notre main. Todo eso está en la palma de nuestra mano. Et que c'est ce qui va nous arriver, ou c'est ce qu'on va décider, ou Y peut-être lo- que le mal peut nous tomber Y dessus. lo que nos va a pasar, lo que vamos a decidir, o quizás el mal se nos venga encima, Mais en tout cas, on a en nous tous les ingrédients pour être un héros ou un monstre. pero tenemos en nosotros, dentro de nosotros, los ingredientes para convertirnos en un monstruo o en un héroe. En parlant du crime chez soi, moi, Hablando del crimen cerca de uno, ça me rappelle une des affaires que nous on a que j'ai traitées me recuerda uno de los casos que tuve que et tratar, qui m'a vraiment montré que c'était pas la peine d'aller loin pour trouver l'horreur, que me demostró que no hacía falta ir muy lejos para encontrar el horror. et surtout que le sentiment et l'empathie étaient l'ennemi du policier. Y sobre todo me permitió darme cuenta que los sentimientos y la empatía son enemigos del policía. On est appelé sur le suicide d'une jeune fille de 11 ans, Nos llaman por el suicidio de una niña de 11 años, un suicide au médicament. un suicidio por medicamentos. Et moi, je suis jeune policier et je sais pas encore bien maîtriser tous mes Y sentiments yo et mes soy émotions. en ese momento un joven policía y no logro dominar todavía todos mis sentimientos. Et sans bien comprendre, à un moment donné, je me retrouve avec le papa sur une épaule et la maman sur l'autre en train de les consoler. Y sin entender bien lo que pasaba, me encuentro en un momento con el padre sobre un hombro, la madre sobre el otro, y yo consolándolos a los dos. En train de leur expliquer qu'on est là pour eux, qu'on a des sociologues, des psychologues, qu'on a des gens qui vont les accompagner dans cette épreuve. Explicándoles que vamos a salir adelante, que tenemos psicólogos que los pueden ayudar para hacer frente a esta prueba. Et c'est à ce moment-là que le pompier arrive, Y qui est en intervenu en ese premier, momento, el que había intervenido primero, que era el bombero, me llama qui me dit que le corps est beaucoup trop froid y me dice, el cuerpo está demasiado frío et qu'en fait, la jeune fille est morte depuis 3 jours. y la chiquita se murió hace 4 días. Et en fait, les gens que je suis en train de consoler O sea que la gente que yo estaba consolando en ese momento sont les assassins de leur enfant. son los asesinos de su hija. Voilà, donc le monstre, il est chez vous. Así que el monstruo está en tu casa. Et que donc le sentiment et l'empathie, on est des outils de la justice, El on doit être des armes sentimiento y pour la la vérité, empatía no. Nosotros somos instrumentos de la justicia en pos de la verdad. mais on n'est pas une épaule de consolation. No somos un hombro de consuelo. Voilà. Pero por otro lado hace falta tener empatía para poder entrar en esos personajes. Ah oui, là je faisais le malin juste. Sí, en fait. sí, ahí me estaba haciendo el listo. Parce qu'en fait, évidemment, on est des éponges Porque obviamente somos esponjas. et que moi j'ai inventé une phrase qui m'a très rapidement aidé dans mon métier de policier. Me inventé una frase que a mí me ayudó mucho en mi trabajo de policía. C'est le premier jour où j'ai dû faire une annonce d'essai. El primer día que tuve que anunciar que alguien había muerto, Je suis devant une porte estoy delante de una puerta et je dois annoncer qu'il y a eu un accident de voiture et que leur enfant de 17 ans ou 18 ans est mort dans cet accident. y debo anunciar que hubo un accidente de auto y que el hijo de esta gente de 17 o 18 años había muerto. Donc je monte dans l'immeuble et je me place devant la porte et je Subo al m'apprête à sonner. edificio y estoy por tocarle el timbre Et là, à l'intérieur de la maison, j'entends des rires et Y ahí- j'entends la vie de cette famille. y ahí oía dentro de ese departamento la vida de esa familia, se estaban riendo Et je savais que quand j'allais appuyer, y sabía que cuando yo iba a tocar el timbre j'allais faire exploser cette Iba famille. a hacer Et que explotar plus esa personne- familia. et que plus jamais ce serait la même y chose. que nunca más iba a ser lo mismo para ellos. Donc j'ai mis un quart d'heure avant de sonner, évidemment. Entonces me llevó 15 minutos tocar el timbre, obviamente. Et c'est là que j'ai inventé cette phrase. Y C'est ahí- c'est pas tes proches, c'est pas ta peine. Acuñé esta frase, no son tus seres queridos, no es tu dolor. Le fait est que, en fait, on prend tellement toutes ces émotions et cette empathie El- de ce qu'on va vivre avec eux El hecho es que uno absorbe tanto esas emociones y la empatía de lo que va a vivir con ellos, que si on fait pas attention, on ramène des fantômes à la maison. que si no tenés cuidado te llevas esos fantasmas a tu casa. Et pour que ta maison ne devienne pas une maison hantée, Y para que tu casa no se convierta en una casa embrujada, tu as besoin de te dire c'est pas tes proches, c'est pas ta peine. necesitas decirte no son tus seres queridos, no es tu dolor. O a escribirlo en la novela. Sí, claro. Bueno, vos, Liliana, tenés toda una trayectoria como guionista y vos, Olivier, también estás ingresando en el mundo del guión televisivo y cinematográfico. Me interesa saber qué diferencias hay a la hora de plantear una trama, de plantear una historia, de plantear un personaje desde el guión y desde la literatura. ¿O cómo lo abordan ustedes? Mira, yo escribo con mi socia Marisa Grinsen, con la que escribimos casi todas las ficciones, escribimos
un capítulo por día cuando hacemos una tira. Esto es, escribimos 58 páginas por día, o 48, entre 48 y 58 páginas por día. Una novela me lleva 3 años. Esa es para mí la diferencia. Es diferente no porque no respete al público televidente, sino porque, digamos, lo que yo escribo en un guión, que es entra, sale, sonríe, no sonríe, dice, no dice, acá lo tengo que hacer imaginar. O sea, si yo hiciera un cortar y pegar de un guión a una novela, la novela sería horrible. Acá me tengo que pelear con las palabras todo el tiempo. Bueno, perdón, pero justo que estamos hablando de esto, podés contar la historia de los motivos del lobo, porque hay una traslación. Sí. Bueno, la historia de los motivos del lobo. Los motivos del lobo empezó siendo una miniserie para televisión que se llamó Malicia, y esto queda entre nosotros. A mí no me gustó la versión. No me gustó, no solo no me gustó la versión, sino que hubo una decisión de producción y dirección. Por una decisión decidieron, porque bueno, que la parte literaria, que era lo que a mí más me gustaba, la clave literaria, las pistas que le daba el lobo a Parodi a través de los cuentos y tal, no eran importantes. Y un policial es como un Tetris, digamos, hay que hacer una construcción para que se sostenga el final, o sea, hay que ir llevando el final. Y resultó que como habían sacado, yo fui a la grabación el último día y vi mi guión todo tachado así, y al director con las 3 páginas que le habían quedado le faltaba un capítulo y medio y me dijo, ¿me ayudas? Y le dije, no, matate. Entonces el final, y les digo, no es por hacerme la graciosa, el final fue tan tremendo que la gente me preguntó si me había dado una ACV. Juro. Vino el musicalizador y me dijo, ¿qué pasó en el último capítulo? ¿Te dio una ACV? Digo, no me dio una ACV. Lo que pasa es que el director, que no llegaba, hizo cosas increíbles para cerrar la serie. Por ejemplo, el hacker deja la pista en un cesto de papeles, que no se entiende tampoco por qué está, en un pendrive. Entonces, el más bobo de todos pone el pendrive en una computadora que ni siquiera tiene clave y descubre todo. Bueno, eso me dio la excusa, o sea, después de pelear mucho y de insultar mucho y tal, dije, bueno, ahora lo voy a hacer como yo quiero. Y 2 años después, los motivos de aquella malicia, claro, acá me di todos los gustos, porque no tengo problemas de producción. Allá yo decía, en el guión decía llueve y me decían, no, lluvia no. Un auto se choca, no, auto no. Acá, o sea, no hay nada más barato y hermoso que las palabras. Et j'ai eu exactement les mêmes expériences. Tuve exactamente la misma experiencia. J'ai commencé à travailler pour une série française qui s'appelle Engrenage. Empecé a trabajar por una serie francesa que se llama Engranaje Et on m'a demandé d'écrire la première scène de meurtre. y me pidieron que escribiera la primera escena de crimen. Les policiers arrivaient Gare du Nord, Llegaban los policías a la Gare du Nord, a la estación de tren, devant l'Eurostar. delante del Eurostar. Tout le monde sortait de l'Eurostar en criant. Toda la gente salía del tren Le gritando. policier arrivait avec le flingue à la main. Llegaba el policía con el Et il y avait une personne, revólver en la mano seule une personne qui restait. y solo había una persona que se quedaba Et cette personne était criblée de balles. y esa persona estaba acribillada de balas. Nos policiers sortent El policía sale avec le corps. con el cuerpo, C'est la nuit. es de noche, Il pleut. llueve Là, ils m'ont dit, OK, stop. y ahí me dijeron, no, basta. Pas la Gare du Nord, pas No, l'Eurostar, pas de no pluie, la Gare pas de du nuit. Nord, no el Eurostar, no de noche, no la lluvia. Tourner de nuit, c'est plus cher parce qu'il faut payer tout le monde plus cher. Filmar de noche cuesta más caro porque hay que pagarle más a la gente. S'il pleut, il faut d'autres appareils. Si llueve necesitan otros aparatos, Mais si tu rates la scène, pero si la escena te sale mal, il faut que tout le monde ait de nouvelles affaires parce que s'il pleut, il faut que tu Claro. arrives sec et après tu es mouillé. sí, necesitas toda la ropa para que la gente se cambie porque si no, después no, para filmarla de nuevo tienen que estar secos. Ce qui est magique en écrivant des romans, Lo mágico al c'est escribir que una tu peux novela absolument es tout que faire. puedes hacer lo que quieras. Tu es une sorte de démiurge Sos como un demiurgo en realidad. et tu inventes un univers et tu Inventas un dépenses universo autant d'argent que y tu veux. gastas toda la plata que querés.
Mon dernier bouquin, c'est Mi- une enquête mi dans un camp de último réfugiés. libro es una investigación en un campo de refugiados. Et c'est 2 policiers Son 2 policías face à 10 000 suspects. frente a 10.000 sospechosos. Si tu déposes ça sur le bureau d'une boîte de production Si yo dejo eso en el escritorio de un et que productor tu dis que tu as besoin de 10 000 y figurants, decís que necesitas tu a passes par la 10.000 fenêtre. extras, bueno, te sacan por la ventana. l'intéressant aussi dans la différence entre un scénario et un roman, c'est La déjà que les diffé- scénarios sont très très fatigants à lire parce que c'est absolument pas intéressant. La diferencia también entre los guiones y las novelas es que los guiones son terribles de leer porque son muy aburridos. Tout simplement parce que quand tu écris un roman, tu dois tout décrire, tu dois tout détailler, Porque- tu as les 5 sens. Cuando escribís una novela tenés los 5 sentidos, podés detallar todo. Alors que quand tu écris un scénario, En cambio, en un guión tu donnes la vision et l'ouïe tenés que dar la visión y el oído au réalisateur. al director. Ce qui fait que, en fin de compte, Y eso hace que a fin de cuentas, dans un scénario, en un guión, l'homme rentre, il a l'air fatigué, Et l'homme- l'appartement est chichement meublé. el hombre entra, parece cansado y el departamento está pobremente amueblado. Si tu écris dans le livre, Si escribís en un libro, il faut raconter déjà qui est cet homme, tenés que toute son contar histoire, quién es pourquoi el il est hombre, fatigué, su comment est historia, l'appartement, por pourquoi qué il está est- quelle est la cansado, décoration. cómo es el departamento, cuál es su decoración. Sur un scénario, ça prend 4 En lignes. un guión eso te lleva 4 renglones, Dans un roman, ça prend 12 pages. en una novela 12 páginas. C'est pour ça qu'un scénario s'écrit en 1 mois, 2 mois, Por eso un guión se escribe en 1 o 2 meses et qu'un livre, c'est un minimum de 1 an et demi. y un libro mínimo 1 año y medio. À part pour Simenon, Además de Simenon, qui écrivait un livre en 3 jours, que escribía en 3 días, sa femme savait qu'elle devait apporter 6 repas devant sa porte su mujer sabía que le tenía que llevar 6 comidas delante de la puerta, et qu'il allait ouvrir sa porte 6 fois que pour prendre le plateau él repas iba a abrir la puerta 6 veces para agarrar la bandeja et qu'au 6e repas, c'était y torché. al cabo de la 6ª comida Et ya en plus, estaba c'était un terminado best-seller. y además era un bestseller. Je déteste ce type. Lo odio ese tipo. No, acá tenemos el ejemplo de Sergio Vicio, que hace cosas así. Bueno, hay un tema, además, o sea, una vez un director que me quería contratar me preguntó cómo me llevaba con los directores, y yo le dije, horrible, por supuesto, horrible. Y con Marisa teníamos, para Mujeres Asesinas, con Marisa Grinstein, mi socia, teníamos la regla del -10. Esto es, si nosotras íbamos a hacer una escena en la que necesariamente, obviamente Mujeres Asesinas, alguien iba a morir, cuando había una escena de sangre solíamos omitirla. O sea, corte A, ya está muerto. Claro. Y a pesar de eso, teníamos el caso de una mujer que tuvimos 2 descuartizadoras, pero el segundo que era tremendo, porque la mujer descuartizaba al marido y invitaba a los amigos del marido a comer. A comer al muerto, por supuesto. Lo normal. Sí, sí. Pero en este caso nosotros habíamos escrito el momento de la muerte, corte a la mesa con los amigos comiendo. El director incluyó una escena de una olla con una pierna adentro. Son un encanto. Et parfois, maintenant, on a eu quelque chose de très grave qui est arrivé dans les séries, Y ahora hay una cosa muy seria que ocurre en las series qui s'appelle Casa de Papel. que se llama Casa de Papel. Et maintenant, tous les producteurs disent, vous voyez qu'on peut faire une série dans un seul endroit, Y ahora todos los productores te dicen, ven que se puede hacer una serie en un solo lugar. personne ne sort, pas de scène Nadie, d'extérieur, nadie sale, no hay nada en tout cas pour exterior. la saison 1, Por la lo menos temporada 1. temporada 1. Et voilà, et à chaque fois, quand on écrit un truc, il se fait, oui mais regarde, comme dans la Casa de Papel, Y cada c'est vez que foutez-moi la paix avec la Casa de Papel. cada vez que escribís algo y se los mostraste, dicen, pero no, miren, la Casa de Papel, déjenme en paz con la Casa de Papel. Ay, sí, c'est pareil, et avec la Casa de Papel. Alors, mon prochain, j'ai la chance que mes romans et tous étaient optionnés pour le cinéma ou la télévision. Tengo la suerte de que todas mis novelas hayan sido adaptadas al cine o a la tele, Mais il y a tellement de choses, tellement d'actions et tellement de choses qui se passent dans les romans qu'ils ont beau avoir envie de le faire, Pero ils sont incapables de le faire. pero hay tantas cosas que pasan en mis novelas que por más que quieran, no lo logran hacer en el cine. Donc mon prochain livre se passe dans un phare. Entonces mi próxima novela sucede en un faro, Ça, c'est bon. y eso ya está. ¿Cómo llegan a las letras cada uno de ustedes?
Eso me interesa mucho, porque la contratapa de la novela perdón, pero es casi... fue policía, después decidió escribir una novela, es casi como mágico. No, es muy interesante saber cómo fue. En fait, moi, je devais pas écrire parce que j'ai eu 5 sur 20 au bac français. En realidad yo no tenía que escribir porque me saqué 5 sobre 20 en mi bachillerato francés. Et si je suis devenu aussi facilement écrivain, Y si me convertí en escritor tan fácilmente, c'est que je connais l'âme humaine es porque conozco el alma humana et c'est surtout que ces histoires, je les connais, cet univers, je le connais. y es sobre todo porque conozco estas historias, conozco este universo Et je crois que je serai bientôt un auteur. y creo que dentro de poco voy a ser autor. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a assez d'empathie Hoy pour soy transmettre alguien des émotions. que tengo suficiente empatía como para transmitir emociones. Et au fur et à mesure de mes livres, alors là c'est le 3e, Y mais a au fur et medida à que mesure de mes avanzan livres, mis libros, ya estoy en el tercero, este es mi tercero, j'essaye de mettre de plus en plus plus de littérature à In- l'intérieur, intento- mais des choses que j'invente. ponerles un poco de literatura adentro y cosas que yo invento. Pour l'instant, j'ai l'impression d'être un conteur Por ahora, de choses que j'ai vues. por ahora me siento un narrador de cosas que vi. Et il me tarde de pouvoir sortir justement de ces enquêtes que moi je faisais, Y ansío en realidad poder salir de estas investigaciones que yo mismo hacía, parce qu'en fait j'ai l'impression de romancer ma vie. porque tengo la impresión ahora de estar novelando mi propia vida. Et je pense que peut-être que mon premier vrai livre, ce sera la première fois où j'écrirai pas un polar. Creo que la primera vez que escriba un libro quizás sea cuando escriba algo que no sea una novela policial. Mais un jour, je sais pas comment je me suis retrouvé chez une voyante Pero un día no sé cómo me encontré frente a una vidente qui m'a dit: vous avez de nombreuses vies derrière vous et vous avez toujours été un auteur. que me dijo que tenía muchas vidas detrás de mí y que siempre había sido autor. Et ça m'a beaucoup fait rire sur le coup. Eso en ese momento me hizo reír muchísimo Et c'est là qu'elle m'a répondu, mais c'est justement ce que tu disais. y ahí me respondió esto que vos decías. Donc, un jour, quelqu'un vous a demandé d'écrire un livre et 6 mois plus tard, vous lui déposiez un livre de 600 pages sur le bureau. Entonces alguien te pidió que escribieras un libro y... ¿Combien de temps? 600 pages. Et 6 mois plus tard, Y vous 6 meses déposiez... después le dejaste un libro de 600 páginas. Et elle m'a dit, et vous trouvez que c'est normal. Donc Y si eso- demain on vous dit, bah, Eso te parece lógico, entonces allez faire une opération chirurgicale si du cœur, mañana te dicen que vayas a operar un corazón, j'y vais quoi. voy. Et en fait, je sais pas du tout, je sais pas du tout d'où ça vient. Así que no sé en absoluto de dónde viene, Parce que 10 ans plus tôt, j'étais incapable de construire une idée ou d'écrire une phrase complète. porque hace 10 años era incapaz de construir una idea o de escribir una frase entera. Et puis, à un moment donné, j'ai voulu écrire des choses que je connaissais et des choses qui me touchaient. Je Y- connaissais les odeurs, les textures, les Y sentiments. luego en un momento tuve ganas de escribir cosas que conocía las texturas, los colores, los olores, Et ma plume s'est immédiatement libérée. y mi pluma, mi mano se liberó inmediatamente. Et maintenant, je n'arrive pas à concevoir une journée sans écrire Y ahora- au moins quelques pages. No concibo un día sin escribir por lo menos una página. Qué envidia. No, lo mío es mucho más clásico y hay una vidente que me dice que me va a ir bien, pero por ahora le voy pidiendo que me devuelva la plata, pero mientras tanto, no, y hablando en serio, yo, a ver, escribí desde que me acuerdo. O sea, soy la típica que le hacía las buenas redacciones, que le hacía las redacciones a los compañeros, que hacía trueques, vos me haces la prueba de matemática y yo te hago la redacción, yo te hago la de lengua. Y después, bueno, estudié periodismo, soy periodista, y un día muy pronto, por suerte para mí, me di cuenta de dos cosas. Primero, que soy muy naif, que le escribo a todos, o sea que como periodista soy un fracaso. Y la primera vez que fui a cubrir justamente el asesinato de una chica, me di cuenta que me divertía muchísimo más mentirle a mi jefe del diario, de Clarín. Y yo le decía, mira, pasó esto, pero en realidad a lo mejor pasó esto otro. Por supuesto me sacó corriendo, Marcelo Figueras, gracias. Y bueno, me sacó corriendo y decidí que me llevaba mucho mejor con la ficción que con las crónicas. Pero bueno, nunca tuve dificultad, pero sobre todo porque leo mucho, soy una lectora... soy una lectora y hay un personaje ahora que ronda por internet que es la freak de la gramática. Me gustan las palabras. Perdón, podría haber elegido algo más.
más práctico. Con Olivier estábamos hablando de los nuevos grandes temas, los nuevos grandes crímenes. Él me hablaba de el cambio climático y de y los movimientos migratorios como dos temas que trascienden la realidad europea y que son solo uno. Me gustaría que lo comparta con la mesa y que vos pienses cuáles son los nuevos crímenes que nos definen a nosotros en este lado del mundo. Je disais justement tout à l'heure quand on en parlait qu'il y avait deux virages qu'on ne saura pas prendre. Yo decía hace un rato que hay dos giros importantes que no nos tenemos que perder. Alors peut-être que c'est dû au fait qu'après 18 ans de police, je n'ai plus confiance en l'être humain. Quizás esto se deba a que después de 18 años en la policía no tengo más confianza en el género humano. Mais je pense que je vais juste vous citer qui seront les prochains milliardaires. Pero les voy a citar quiénes van a ser los próximos millonarios. Le premier virage qu'on ne prendra pas, c'est le virage de l'écologie. Lo primero es la ecología, el tema de la ecología. On ne se prendra pas tous par la main et on n'ira pas vers une planète verte, on en est incapable. No nos vamos a tomar todos de la mano e ir juntos hacia un planeta Parce qu'on verde. est beaucoup trop passionné par nous-mêmes et on est passionné par nos propres besoins. Et si nos besoins détruisent, c'est pas grave, ce sont nos besoins. Porque estamos apasionados por nosotros mismos, por nuestros deseos, y si nuestros deseos destruyen, y bueno, no importa. Donc les prochains milliardaires, ce seront les vendeurs d'air et les vendeurs d'eau. Los próximos millonarios van a ser los vendedores de aire y de agua. Les prochaines guerres, ce sont des guerres de l'air et des guerres de l'eau. Las próximas guerras van a ser guerras del aire y del agua. Ensuite, l'autre virage qu'on ne prendra pas, c'est le virage de l'accueil du mouvement migratoire. El otro giro entonces también que nos espera es la recepción de los flujos migratorios. Il y a 500 000 migrants qui traversent l'Europe tous les ans. Hay 500.000 migrantes que atraviesan Europa todos los años. Pas pour nous voler, pas pour nous tuer, uniquement pour se sauver la vie. No para robarnos ni para matarnos, sino para salvar sus vidas. Ça représente 0,3% de notre population. Eso representa 0,3% de la población mundial. Si on ne sait pas gérer 500 000 personnes par an, Si no sabemos administrar a 500.000 personas por año, il faut se rappeler que dans à peu près 20 ou 30 ans, il Hay- va y avoir des mouvements, des migrations climatiques. hay que recordar que dentro de 20 o 30 años van a haber migraciones climáticas Et ce seront 20, 30, 40 millions de y eso personnes qui vont se déplacer. representarán a 20, 30 o 40 millones de personas desplazadas. Et les prochains milliardaires, ce sont les constructeurs de murs et les milices privées. Los próximos millonarios van a ser los constructores de muros y de milicias privadas. J'ai longtemps pensé que les prochaines guerres seraient des guerres religieuses. Durante mucho tiempo pensé que las próximas guerras serían guerras religiosas, Et quand j'en ai parlé avec pour écrire mon dernier livre, quand j'en ai parlé dans le camp de réfugiés dans lequel j'ai vécu pendant 3 semaines, pero para mi último libro sobre los campos de refugiados, para lo cual viví ahí con ellos durante 3 semanas, ils m'ont dit, hablé con la gente mais on n'aura pas le temps d'arriver aux guerres y religieuses. me dijeron, no vamos a tener tiempo de llegar a las guerras religiosas. On aura d'abord les guerres de l'eau, les guerres de l'air Primero van a estar las guerras del agua, del aire, et les guerres de l'air. En fait, je voulais terminer. de aire y de agua. Estamos jodidos. Creo que No, sí. pero estamos complicados porque en ese escenario que plantea Olivier somos claramente los más vulnerables, porque van a venir por nuestra agua, por nuestra tierra, van a venir a nuestro territorio, cosa que a mí no me molestaría. Digamos, me parece que toda la cuestión de las nacionalidades a esta altura de las parece una pavada importante. Pero sí el agua, sí nuestros recursos naturales, o sea, de hecho estamos viviendo la deforestación y los cultivos salvajes de soja y tal. De todas maneras, y a riesgo digo, esos son los grandes temas, claramente. Pero nosotros estamos tanto, son temas, o sea, no quiero que suene ofensivo porque no pretende serlo, pero son temas demasiado cool para nosotros. Exactamente, era lo que iba a decir. Ce sont des problèmes de gens qui n'ont pas de problème. Son problemas de gente que no tiene problemas. Je suis entièrement d'accord avec vous, c'est des problèmes de bobos, aucun Estoy problème. enteramente de acuerdo con ustedes, es un problema Claro, para los o sea, cool. acá
digo, y cuando digo que somos vulnerables, digo que vienen por nosotros y por nuestros recursos y por nuestras, por ejemplo, no sé, todavía tenemos el problema de la financiera, o sea, del mundo financiero. Ahora mismo nuestra crisis es una crisis, es el enemigo, ¿no? Y la guerra, yo creo que de este lado va a ser de pobres contra pobres y va a ser por cosas muy básicas. Porque sí, porque nuestro continente está cada vez más empobrecido y porque es algo que vemos, o sea, lo que acaba de pasar en Brasil, ¿no? O sea, hay un video circulando que dice, no sé, que Cristina es el demonio. O sea, lo que acaba de pasar ayer en el Congreso, estamos pobres contra pobres, ¿no? Nada, esos son los nuevos crímenes, me parece. El crimen del pibe que le mata a la mamá para robar el televisor para comprar Paco. Lamentablemente. Hoy no estoy optimista, ¿no? No. ¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta? No sé si hace falta. Sí, hace falta. Mi pregunta va a ser muy básica. Viendo que la novela traducida es la tercera, El efecto dominó, ¿qué debería saber un lector argentino de las dos primeras para el ambiente necesario, ¿sí? Alors, quand on écrit une trilogie, Cuando uno escribe una trilogía, il faut se souvenir que les gens n'ont pas spécialement envie de lire 3 livres. hay que saber que la gente no necesariamente quiere leer 3 libros. Et que chaque livre doit être un élément autonome. Y cada libro tiene que ser un elemento autónomo. Donc, Effecto Domino peut se lire évidemment Así sans que, avoir lu les précédents. Obviamente, Efecto Dominó se puede leer sin haber leído lo anterior. Mais pour parler des précédents, Pero para hablarles de los anteriores, je choisis à chaque fois un sujet de société qui m'a heurté en tant que citoyen ou qui m'a freiné en tant que policier. cada vez en mis novelas elijo un tema que me chocó como ciudadano o que me frenó como policía. Dans mon premier, alors, Effecto Domino parle de la situation alors, c'est d'abord une enquête de police, évidemment, Efecto Dominó es ante todo una investigación policial. mais j'y parle à l'intérieur du système carcéral français Pero et de la allí pauvreté hablo- de la justice. Allí hablo del sistema carcelario francés y de la pobreza de la justicia. Dans mon premier roman, Code En mi 93, primera novela, Código 93, c'est la traque d'un assassin qui essaye d'être le plus visible possible, trata de la persecución de un asesino que intenta ser lo más visible que se pueda, parce qu'il vient de comprendre que les policiers essayaient de cacher ses crimes porque acaba de entender que los policías intentaban ocultar sus crímenes pour faire baisser les chiffres de la para criminalité, que bajen los índices de criminalidad. et qu'en fin de compte, c'est quelque chose qui se passe vraiment en France. Y en realidad eso es algo que sucede realmente en Francia. Le gouvernement a tellement honte de notre département qui s'appelle donc la Seine-Saint-Denis, El gobierno francés tiene tanta vergüenza de este departamento administrativo que lleva el número 93, on a que 20% se de llama Seine-Saint-Denis. on a 20% de criminalité en plus et 50% de délinquance en plus que les autres Tiene départements. 20% de criminalidad y 50% más de delincuencia que el resto de los departamentos franceses. Donc il fallait baisser de 25% la criminalité dans ce département. Así que había que bajar en un 25% la criminalidad de ese distrito. Donc ils ont décidé de mettre à la broyeuse toutes les infractions de la 4e semaine. Decidieron entonces esconder todas las infracciones de la cuarta semana. Et donc d'un mois à l'autre, on a baissé de 25% de cette Entonces, manière. de un mes al otro, así se redujo el número un 25%. Résultat, moi j'invente un criminel qui voit que des policiers cachent son travail. Resultado, yo invento un criminal que ve que los policías esconden su trabajo, Donc il décide entonces decide que ces prochains meurtres seront théâtralisés, mis en scène de Que manière sus tellement próximos incroyable qu'on ne crímenes- pourra pas les cacher. que sus próximos crímenes van a ser teatralizados o puestos en escena de tal manera que los policías no los van a poder esconder. Et j'ai mon petit policier, le capitaine Coste, qui va devoir enquêter à la fois sur des policiers pourris et à la fois sur ce criminel qui essaye de terroriser tout un département. Y tengo a mi policía entonces que va a tener que investigar a su vez a estos policías corruptos que reducen y que esconden esos crímenes y al criminal que comete sus Donc, delitos. Un fait sociopolitique, Es un hecho sociopolítico, mais pour pas embêter le lecteur, pero para no fastidiar al lector, autour une énorme histoire de police avec Al- des rebondissements, des alrededor hay coups de una théâtre. enorme historia de policía con efectos efectos
especiales. Allez, tout spécial. Et dans mon deuxième roman qui s'appelle Territoire, En mi segunda novela, que se llama Territorios, il y a quelque chose qui m'a vraiment heurté dans ma vie de policier, c'est que des fois on arrêtait des délinquants qui étaient protégés par des politiques. hay algo que me chocaba en mi vida de policía, que era que arrestábamos a un delincuente que estaba protegido por un político. Pourquoi? C'est parce qu'on est dans une ville qui est tellement délinquante ¿Por qué? Porque es una ciudad donde hay tanta criminalidad, que c'est plus facile de travailler avec ces délinquants que de les combattre. que es más fácil trabajar con esos delincuentes que combatirlos. Donc, j'ai créé toute une série de meurtres créés par ces délinquants, et quand mes policiers essayent de les arrêter, ils se retrouvent avec l'État sur le dos. Entonces inventé entonces una serie de crímenes cometidos por unos criminales que cada vez que la policía iba a detenerlos se encontraba con el Estado encima. Voilà, donc à chaque fois, un fait social Cada et autour, vez- une grosse enquête de police. Cada vez entonces hay un hecho social y alrededor una gran investigación policial. Trabajar con el criminal, ¿cómo es eso? ¿Cómo es el tema de trabajar? Claro. ¿Qué es trabajar con? Travailler avec un criminel ou lutter contre un criminel? Ah, no, cuando dice que había policías que trabajaban con los criminales, no entendí esa parte. No, les Los políticos. Ah, los políticos. Ok. No, es policía francesa, Ah, ok. no policía de Argentina. Claro. Il y a eu quelque chose de terrible que j'ai vécu hier. Hay algo terrible que viví ayer. Je suis allé rencontrer des élèves dans une classe Fui a conocer a alumnos de escuela secundaria et ils m'ont dit que si jamais un jour il y a un y kidnapping, me dijeron que si un día hay un secuestro, c'est pas la peine de téléphoner à la police. No Normalement, vale. elle est déjà au courant parce ils font partie du truc. no vale la pena llamar a la policía porque ya están al tanto, porque ellos forman parte de la historia. Mais c'est surtout que ces enfants n'ont pas confiance en leur police. Pero sobre todo el hecho de que estos chicos no tengan confianza en su policía. Donc moins confiance en leur justice. Entonces no confían en la justicia Et sans police ni justice, ça ressemble quand même à une sorte de chaos ou une sorte de jungle. y sin policía y sin justicia eso se parece a un caos, a una jungla. Et donc le plus important pour eux, Lo más importante para ellos c'est d'être ensemble. es estar juntos. C'est-à-dire qu'ils doivent, il n'y a que eux qui pourront se sortir de cette situation. Solo Il ne ellos faut pas pueden- les regarder vers la justice ou la police. No se remiten ni a la justicia ni a la policía, creen que van a salir de la situación entre ellos. L'important c'est leur propre unité, l'important c'est d'être Lo ensemble. importante es la unidad de ellos, es estar juntos. Alors peut-être qu'ils n'ont pas de police, mais en tout cas ça les a rendus plus forts. Quizás no tengan policía, es verdad, pero eso los hace más fuertes. Mais écoutez des enfants dire Pero escuchar qu'ils ne composeraient pas le numéro de téléphone de la police s'ils avaient un problème, que unos chicos no van a marcar el número de la policía cuando tengan un problema, pour un policier qui a fait ça pendant 18 ans para et un qui a policía été passionné par son que travail, trabajó de eso durante 18 años y que es un apasionado de su trabajo, c'est comme recevoir un coup de poing. es como si te dieran una trompada. Qué suerte. Qué lindas anécdotas. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, va para Olivier. Existiendo tantos escritores policiales que se dedican a este género, ¿por qué mencionaste a George Simenon? ¿Representa algo fuera de lo común, más allá de la novela psicológica? Gracias. J'aime beaucoup Simenon parce que, en fin de compte, Simenon c'est un auteur qui a su se remettre en question. Me gusta mucho Simenon porque es un autor que supo cuestionarse a sí mismo. Alors bien sûr, j'aime Fred Vargas, bien sûr, j'aime Pierre Lemaitre, j'aime les Por auteurs de supuesto, policiers français. Me gusta Fred Vargas o Pierre Lemaitre, los autores de novelas policiales francesas. Mais Simenon, il a une histoire qui devrait être l'histoire de tous les auteurs, c'est que régulièrement, il faut repenser à son travail, Pero Simenon tiene algo que deberíamos tener todos los autores, que es que vuelve a pensar en su trabajo, mettre son ego de côté et se dire que peut-être on n'est pas dans la bonne direction ou qu'on peut faire mieux. deja su ego de lado y dice quizás no estoy yendo en la buena dirección y tengo que volver a empezar. En fait, Simenon, il écrivait des romans policiers qui se passaient en France alors qu'il est belge. Simenon escribía novelas policiales que transcurrían en Francia, él es belga, Et il parlait d'un service de police
très connu en France, qui est le 36 quai des Orfèvres. Y hablaba de un departamento de policía muy conocido en Francia que es de 36 Quai des Orfèvres, que es la dirección. Il a écrit un livre, Escribió un libro, un deuxième livre, un segundo libro, et un jour le commissaire du 36 quai des Orfèvres l'a appelé pour lui dire « Écoutez, vous allez arrêter de raconter n'importe quoi, c'est absolument pas comme ça Y un qu'on día- enquête, et c'est pas comme ça qu'on fait. » y un día un comisario de ese departamento de policía lo llamó y le dijo, basta de contar esto, es un disparate lo que está diciendo, así no es como suceden las cosas. Alors Simenon a été vexé pendant quelques mois, Simenon entonces se sintió ofendido durante unos meses et puis il a écouté le conseil, et il est venu en France, et il est venu au 36 quai des Orfèvres, dans ce service d'élite. y entonces escuchó el consejo del policía, vino a Francia, fue a visitar ese departamento de policía, que es un servicio de élite. Et à ce moment-là, le directeur de ce service n'avait pas le temps. Y en ese momento De lo recevoir. el director del servicio no tenía tiempo de recibirlo. Alors il a appelé un de ses commissaires, Entonces, il a appelé un de ses entonces llamó a commissaires, uno de sus comisarios, un commissaire avec un chapeau sur le côté, un une pipe, comisario con una pipa y un sombrero de costado, avec son verre de bière devant, en train de manger un sandwich au jambon beurre. con su vaso de cerveza delante y su baguette con jamón y manteca, Et c'est devenu le commissaire Maigret. y se convirtió en el comisario Maigret. Et c'est devenu, je sais pas, 60, 70 livres sur le Y commissaire fueron Maigret. 60 o 70 libros sobre él que escribió. Si il avait été vexé jusqu'au bout et qu'il n'avait pas changé, Si se hubiera ofendido y nunca hubiera cambiado de actitud, peut-être qu'il aurait écrit 4, 5 livres. quizás hubiera escrito 4 o 5 libros. Et c'est devenu un des auteurs de romans policiers qui sait le mieux autopsier la société et l'âme humaine. Se convirtió en uno de los autores policiales que sabe practicar las mejores autopsias sobre la sociedad y el alma humana. Parce qu'un jour, il a décidé d'accepter que peut-être il n'était pas dans la bonne direction. Porque un día decidió aceptar que quizás no estaba en el buen camino. ¿Alguna otra? Bueno, nos despedimos. Perdón. Yo tenía una pregunta para ti. La percepción de los ¿Para quién? monstruos. ¿La pregunta es para él o para ella? No, para ella. Ah, ok. Tiene que ver con la percepción de los monstruos, ¿sí? Bueno, yo creo que en Europa tenemos, por lo menos los civiles, tenemos mucho miedo, ya no de gente como Aníbal Lecter o algo así, sino los tipos que planearon Bataclan, Nice, Barcelona, Madrid. Ya en el, digamos, en el inconsciente colectivo tenemos ese miedo. Vamos a un concierto y no sabemos qué va a pasar. Vamos a un bar y decimos, bueno, entramos, no sabemos si salimos. ¿Vale? Ese me da la impresión de que es un poco el miedo al monstruo, pero es tan plano, tan aburrido, que no sé si es fácil escribir sobre él. Ahora, mi pregunta hacia ti es, ¿cómo es el monstruo del inconsciente colectivo en Argentina? ¿Cuál es ese monstruo que está ahí, que todo es como que uno le tiene miedo, pero no está representado en la sociedad? Nosotros eso también tenemos, ¿eh? Hemos tenido la Embajada de Israel, hemos tenido la AMIA. Me parece, digo, no puedo hablar por todos los argentinos, que no se llegó a configurar un monstruo ahí. Sí, cuando viajamos compartimos con ustedes y estamos en Atocha, compartimos el monstruo. O cuando estamos cerca de las Torres Gemelas, o cuando pasamos por Londres en una vereda y vemos que no están los pilotes y pueden subir a una vereda o a la Rambla de Barcelona. O sea que no nos privamos de los monstruos europeos, o sea, tenemos el mejor de los mundos posibles. No sé si hay un monstruo nacional, digamos. Sí, hay un monstruo femenino que viene configurándose muy fuertemente y que es el monstruo de la violencia doméstica o sea, en este país, en esta ciudad se gestó un movimiento que ahora se está expandiendo en todo el mundo, que es Ni Una Menos. Y el otro día, y de nuevo circulaba por internet, una frase, un texto de un muchacho que decía que se daba cuenta que las mujeres le tenían miedo porque era grandote, le tenían miedo porque caminaba detrás de ellas, le tenían miedo, dice, no las dejo pasar, las dejo que me pasen caminando y que me miren porque me doy cuenta que me tienen miedo. Entonces, yo creo que el monstruo en este momento
Y el monstruo sobre el que estamos reaccionando muy fuertemente es el monstruo de la violencia de género. Me parece a mí, no sé los hombres. Después están los otros monstruos que no son menores, ¿no? O sea, está el miedo a quedarse sin trabajo, el miedo a... Nada, este miedo, el miedo a no llegar a fin de mes, el miedo a que te quiten la obra social, porque de nuevo son estas cosas que en otros países están resueltas y que nosotros estamos haciendo la marcha del cangrejo, y sí, te da miedo quedarte sin trabajo, no llegar a fin de mes. No sé si son monstruos que califican para escribir un policial, pero sí para una novela social, claramente. ¿Alguien más? Bueno, le agradecemos entonces a la Embajada de Francia y al Instituto Francés Argentino la presencia de Olivier Norek. En estos días, ¿ya estuviste o vas a estar en el Festival Buenos Aires Negra? Mañana 8:30. Mañana a las 8:30 en el BAN. Bueno, lo pueden visitar en el Centro Cultural San Martín, entonces mañana va a estar Olivier Norek. Liliana, gracias por haber venido. Nos vemos en un mes en un nuevo encuentro.